Cuando necesite trabajos de madera o tridimensionales, o necesite botones alusivos a alguna publicidad o recuerdos, le recomiendo Jewelry Maker y que llamen a su propietaria, Alejandra Lagos. La conozco desde hace tiempo. Es mi hija. ¿Qué les parece? Ok, díganle que van de mi parte. Tito Lagos Basset. Bueno, cuando mis amigos me preguntan qué mariachi utilizo yo para mis fiestas personales, sin lugar a duda tengo que mencionar a mi amigo José Cervantes, el dueño de elmariachilatino.com. Somos amigos desde hace muchísimos años y indudablemente es el mejor mariachi de California. Cuando lo llamen, díganle que van de mi parte, Tito Lagos Basset, y me lo saludan. Una de las ventajas de tener tantos años de vivir en esta gran metrópoli de Los Ángeles, California, es que uno ha logrado hacer verdaderas amistades. En este caso les quiero presentar mgprinting.com de mi amigo Mauro Gómez. Él está localizado en el Monte, California, y sin lugar a duda es la mejor imprenta que he conocido. Se los recomiendo. Dígale que va de parte de Tito Lagos Basset. Muy buenos días. Esta es la palabra introductoria de mi querido amigo y hermano Tito Lagos Basset, a quien tengo el honor de presentarles esta mañana para que nos comparta, para que reflexionemos en el programa Conversaciones Reflexivas de Tito y Rodolfo, que siempre están orientadas a discutir aquellos temas fundamentales de la vida, como la vida, el amor, la felicidad, el desarrollo, el placer, la satisfacción, la muerte, etcétera. Así que en esta mañana tenemos el honor de compartir con un ser humano sensible, cálido, porque cuando nos vemos, una calidez que brote y cuando me recibe en su casa, es un momento de felicidad y satisfacción, el abrazo, la invitación, el compartir y todo eso. Así que esta mañana lo tenemos para acá, para que reflexionemos junto con él uno de los momentos importantes de su vida. Y esperamos de que él comparta con nosotros y vamos a ir conversando sobre esa línea, aquello que considera importante compartir con aquellos que siempre lo han seguido, que siempre lo escuchan y que siempre están esperando sus gotas de sabiduría, porque es un hombre que ha acumulado a sabiduría en la vida, ha acumulado experiencias y hoy está viviendo una de las experiencias límites que pone al ser humano en un punto en el cual la introspección y el revisar hacia adentro se impone con algunas de las emociones que muchas veces evitamos, pero que viene con la evolución y nos dice, hey, este es el momento de reflexionar sobre lo que importa y lo que es secundario en la vida. Así que les dejo con ustedes a mi amigo y hermano Tito Lagos Basset. Adelante, Tito. No, ahí Muchas con gracias, todo. muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Eh, Nunca había escuchado una presentación tan emotiva y tan directa realmente a la situación en la cual en este momento, pues no solamente yo, sino toda mi familia estamos viviendo. Y te agradezco mucho, te agradezco que sos de las que has estado insistiendo en que cualquier cosa que tenga de necesidad, pues tú estás ahí presente. Son cosas de verdad que uno agradece y muy especialmente contigo, que también tenés en la historia reciente, pues pérdidas también tan sensibles como las que tú has tenido. Así de que qué mejor experiencia que conversar contigo de estos temas. Así es que bienvenidos, pues amigos, bienvenidos, por favor, ya saben, todos los miércoles de lunes, todos los miércoles de lunes a viernes, todos los miércoles a las 9:30 de la mañana desde Los Ángeles, California, desde el sur de los estados de California, desde el oeste de los Estados Unidos, desde el Pacífico, pues
Aquí estamos siempre y cuando Dios nos lo permita, desde el condado de Los Ángeles, exactamente desde el condado de las Estrellas. Así es que muchísimas gracias, Rodolfo, por la introducción. Este va a ser un programa, amigos, muy, no sé si decirlo diferente o, o muy cargado de emociones, no lo sé, pero porque ciertamente vamos a hablar acerca de las profundas emociones que uno siente cuando ha tenido una pérdida que para mí ha sido la pérdida más profunda de verdad que he tenido, no solamente en el aspecto de personas, sino en cualquier tipo de pérdida. Nada se compara con la pérdida de una madre, que es de lo que estoy en este momento atravesando. Así que, Rodolfo, muchísimas gracias. Tú eres el anfitrión ahora, así es de que platiquemos, pues, platiquemos de qué sería interesante la conversación. Adelante, Rodolfo. Fíjate que yo quisiera poner algunos puntos que me hizo pensar la transición, porque así le he llamado vos, de tu mamá y en el caso me recordó la mía. Aunque yo tengo la transición de mi papá, de mi querido hermano y todo eso. Pero recordé el significado que tiene una madre para uno. Y pensé, y ahora andaba pensando en eso. La primera mujer que me amó incondicionalmente y la primera mujer por la que yo lloré fue mi mamá. Porque me hizo recordar que dicen que cuando nació mi hermana, yo prácticamente andaba buscando dormir en la cama. Pero podía pegarle patadas y todo eso, así que me tiraba en un rincón a buscar quedar con ella siempre. Te recordé que un vínculo importante, y por eso es el dolor de la pérdida, o sea, ese romper el cordón umbilical, que es el primer ruptura que se nos da cuando nacemos, y este momento en el que no se pierde el cordón umbilical. Y ahí es donde aparece que te quiero preguntar el significado de una madre para vos. Me gustaría, no sé si te parece, que comencemos con esos puntos y así van a ir saliendo espontáneamente lo que nos brote. Y vos también puedes traer los temas, Tito. Ok, Así que, ok, Rodolfo. La pregunta es, vos como anfitrión, ¿cuánto tiempo tenés? Porque esto va a ser mira, faltando 5 a las 11 tenemos buen rato ala, todavía. tenemos como para 10 programas. Buenísimo. Ok, pero yo creo que se lo merece. Mira, sobre todo, Rodolfo, creo que se lo merece, sobre todo porque la idea que nosotros siempre hemos tenido de este tipo de conversaciones no es para que nos quedemos como los enanos cabezones que le llamo yo, que no es expresión, no es expresión mía, sino que esa fue una expresión de un gran amigo mío que en paz descanse, Enrique el Chino Mejía, y lo que significaba era con perdón, ¿verdad? Con perdón, ¿verdad? De los enanos cabezones que realmente existen físicamente. Pero los enanos cabezones a los que él se refería es aquellas personas que teniendo muchos conocimientos y que cada día van teniendo más y más conocimientos, pero que no los comparten. Entonces se van anchando de la cabeza y no los comparten. Entonces, a eso se refería él con los enanos cabezones. En el caso nuestro, yo lo que siempre hemos nosotros tenido como presente es de que cualquier conversación que tengamos, cualquier reflexión que tengamos, es porque con la experiencia, o ya sea didácticamente, como en el caso tuyo, que tienes una experiencia increíble en esto, como también la experiencia de tu propia vida y la mía también, podemos dar ciertas orientaciones a nuestros seguidores porque la verdad, yo les voy a decir una cosa, ya comenzando por ahí, pues, Mm. la verdad, Rodolfo, y te lo digo a vos, si no fuera porque yo he tenido justamente este tipo de conversaciones, este tipo de búsqueda, de, de, de cómo sobrepasar o vivir estos momentos tan difíciles, pues no sería en este momento yo la persona que está siendo en este momento y que está sintiendo y que está realizando, porque no solamente es el dolor, y vos lo sabes bien, pues por eso es que estamos hablando. Sí. Amigos, no solamente es el dolor, que sí vamos a hablar del dolor, sino es también
toda aquella cantidad de, de cosas que hay por resolver. Hay una, yo tengo ahorita, qué sé yo, desde un par de días antes que mi mamá falleciera, yo ya sabía que esto venía, entonces a esa hora, y eso que les voy a decir una cosa, mi mamá era una persona súper, súper precavida. Mi mamá tenía como siempre estuvo muy lúcida de su cabeza, ella pensó en todo, pero como lo están oyendo, en todo. Y además que tuvo el tiempo suficiente, pues 100 años, imagínate cómo no va a poder tener el tiempo suficiente para, en primer lugar, la experiencia que ella a su vez tenía de las cosas que ocurrieron y que recientemente, pues hace apenas un par de años, falleció mi hermano mayor, que era su primogénito, y que por supuesto fue un, un acontecimiento a nivel de toda la familia, pero muy particularmente a nivel de ella como madre y su primogénito, pues ya no digamos, ¿no? Entonces ella sabe, ella sabía todas las situaciones en las cuales nosotros nos tenemos que ver envueltos cuando una cosa como esta sucede. Así es de que eso nos ha ayudado a que, a que en este caso, en particular, pues la situación no sea tan caótica como en el caso de que tal vez no estuviera uno preparado en absoluto. Pues. Y no solamente es en cuanto a papelería y esto y el otro, sino también en el caso emocional. O sea, no es lo mismo cuando fallece una persona de 30, 40, 50 años, que uno no se lo espera, cuando es una persona ya de 100 años que, aunque estuviese excelente de salud y todo eso, pero son 100 años, pues, o sea, no es nada extraño que algo como lo que le sucedió a ella llegara a suceder. A ella le dio un derrame múltiple fulminante, o sea, ella inmediatamente perdió, eh, no sé, pues en el fondo, muy probablemente, porque así parece que sí entendía cuando nos acercábamos en los recién pasado la situación, pero ya después se fue desapareciendo pues totalmente. Ok, pero volviendo entonces a tu pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Fíjate que, espérate, ya trajiste tantas que quiero comenzar por las que ahorita tenés frescas en tu mente. Porque trajiste varios puntos que ya tenemos para terminar la conversación de este día. Lo primero, que somos seres privilegiados, no tan fácil se logra. Mi mamá llegó a los 94, la tuya llegó a los 100. O sea, tuvimos una cantidad de tiempo que no todas las familias tienen esa oportunidad. Hay gente que se va a los 60 y algo, hay gente que mi papá se fue a los 54. En este caso, no sé si quieres abordar un poquito el punto este del significado que tuvo que tu mamá viviera 100 años, porque la mía tuvo 94, pero ya estamos hablando de vos. Así que no sé si tenés algo que opinar sobre ese punto. Después voy a otro. Bueno, es que en realidad y has dicho una palabra indudablemente muy significativa y que definitivamente siempre incluso lo conversaba con ella, pues el privilegio que teníamos de tenerla, pero no solamente de tenerla a ella, sino el privilegio que teníamos de poder tener ese, es, ese apego, porque mi mamá, tú sabes, tenía un apartamento aquí en la parte de atrás de mi casa, entonces prácticamente vivíamos juntos, pero no revueltos, pues, porque ella siempre quiso ser así de independiente con todo, ¿verdad? Ella se hacía todo, todo, todo hasta los últimos tiempos. Ok, y entonces, pues, como me dijo o nos dijo, porque tú estabas en esa conversación, cuando hace un par de años, no sé cuánto tiempo, tuvimos una conversación acerca de este mismo tema con Ligia Uben, entre las que estuvieron, porque también estaba la señora García y la Miscal, ¿ok? Y la Ligia dijo que aunque todos los seres queridos, a la hora de que
alguien, pues un ser querido se va, lo pueden sentir, lo pueden esto, pero no es lo mismo cuando el ser querido es, ha tenido apego con determinadas personas. Y entonces ese es el caso que me ha sucedido. Mis hermanos, todos, por supuesto, que ha sido devastador esto y todo, pero obviamente que yo era el que lo la que, el que conversaba con ella todos los días, el que la acompañaba a hacer sus compras, el que le acompañaba a ir a los médicos, que todo eso era un privilegio, como bien decías vos, porque ese tipo de conversación que yo escuchaba con su médico era era un coloquio de conversaciones, porque yo nada más escuchaba cómo se trataban ellos, un médico de casi 30 años y que ya la requete conocía todo, y ella también que ya se requete conocía todo desde el punto de vista de salud. Además que, como repito, mi mamá tenía una memoria privilegiada y yo, si tú me preguntas a mí, si estoy tomando algún medicamento, yo te voy a decir que sí, que tomo para la presión, que tomo para no sé qué otra cosa y todo. Pero si me decís, ¿qué estás tomando? No creo podértelo decir y ni siquiera sé la cantidad de miligramos que tiene y no sé nada. ¿Ok? En cambio, mi mamá, la conversación con su médico era, doctor, mire, ya la pastilla fulanita de tal me la tiene que cambiar porque ya siento que ya no me está llegando. Mejor o me le sube los miligramos o no sé qué, o me la cambie. Y yo me quedaba, pero ¿cómo? Y aquel doctor, por supuesto, sí, 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 aquí veo que hace 2 años le estuvimos dando y que le cayó muy bien. Deme esa me gusta. Y así, pues, cosas así. Entonces, por supuesto que cuando uno ha tenido ese tipo de experiencia y que también han habido experiencias que, repito, Rodolfo, todas estas cosas me gusta conversarla y sobre todo contigo por la experiencia tuya para poder también dar una guía a nuestros amigos que nos están viendo ahora, porque también es importante hablar cuando, sobre todo cuando uno está hablando con una persona de una edad tan avanzada como estaba mi mamá, era importante también hablar de este momento. Y entonces eran unas conversaciones francas con mi mamá, pues hablar de que ella estaba súper consciente que su término de vida era realmente, estaba en las manos de Dios, estaba en las manos de Dios de verdad, pues, o sea, en cualquier momento podía suceder. Y entonces entrábamos en ese tipo de conversación. Y yo, por mi parte, también sabiendo que esto iba a suceder en cualquier momento, también me venía preparando. Y justamente en eso también me interesó mucho la conversación que tuvimos con aquellos otros panelistas, porque todos ustedes habían perdido a familiares muy queridos. Una de nuestros participantes fue una hija que murió conversando con ella por teléfono. No sé si recuerdas Sí, eso, no, a la sí, señora totalmente. a Lucía García, García, de García. García. Y la otra señora, pues que también perdió a su mamá ya centenaria, y la otra muchacha que perdió un abuelito que era como su papá. O sea, Sí. entonces, ese tipo de conversaciones que te participo, la he escuchado por lo menos, ese video lo he escuchado por lo menos fácilmente unos 10 15 veces por ahí. Además bueno, amigos, búsquenlo, busquen el video porque es impresionante. Además que es uno de los videos que más vistas ha tenido, Rodolfo. No sé si tú has Sí, no, chequeado me he por dado ahí. cuenta, sí. Es uno de los videos que más vistas ha tenido y que a mí no me sorprende, o sea, cuando digo más vistas, no sé, no quiero decir que son millones ni mucho menos, Mm, pero lo importante es esto, de que son temas que a la gente no le gusta escuchar. A la gente, si hablas de chisme, de que se casó fulano, que el artista tal, que no sé cuánto, o de política,
Pero cuando uno habla de estos temas, como que la gente, como que creen que nunca va a pasar, como que creen o no quieren estar conscientes de que, de que eso puede suceder. Te repito, Rodolfo, voy a necesitar tu apoyo ahorita de que me estés volviendo al tema porque me voy. ¿Qué era la pregunta que me habías hecho? Discúlpame. No importa la pregunta, lo importante es el flujo que vos estás teniendo de expresión, porque esa es una forma también que vos reorganizás tu interior. Hablando con los demás es cuando se habla mejor con uno mismo. Y entonces yo quiero, fíjate, has traído algunos puntos. Rodolfo, Uno, discúlpame que te interrumpa. no, dale, adelante. Pero por favor, sentite en la confianza de referirte a nuestros televidentes, a nuestros escuchas o lo que sea, Seguidores. para que les hables de esto también a ellos, dirigiéndote a ellos, lo importante que es, porque eso que acabas de decir es muy importante, el hecho de que uno también tenga la oportunidad de expresar lo que uno anda sintiendo en su interior y que tal vez no lo puede expresar todo el tiempo, en primer lugar, porque no todo el tiempo a uno está en esas condiciones de estar recordando este tipo de cosas o hablando de este tipo de cosas, además de que tampoco tiene uno esa capacidad de encontrar personas en tu ambiente familiar que uno pueda expresar esto mismo porque a lo mejor no va a caer muy bien porque también la otra persona está sentida. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque tal vez una manera de actuar mía puede ser ofensivo para un familiar mío que tal vez está en otra nota pues, o no ha tenido o no anda en la misma dimensión. Así es de que por favor dirigiste a ellos cuando me hables así a mí para que sepan lo importante que es tener este tipo de conversación y desahogo. No, y está bien, porque no me voy a olvidar de todos los puntos que has traído, porque esta es una de las conversaciones más importantes que estamos teniendo. Vamos a traer las lecciones aprendidas que nos deja esta experiencia. Vamos a traer el análisis de la red social de apoyo y cuál es tu rol en esa red. Porque en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tuvimos la misma cuestión tuya, que estaba Cora, mi hermana menor y yo, la red social de apoyo de mi mamá. Todos los demás estaban vinculados, pero nosotros éramos los que andábamos en sus citas médicas, los que la sacábamos los fines de semana y otros días a pasear para conversar, etcétera. No vamos a detener en eso, pero ahorita quiero ir puntualizando algunas cosas que no toquen zonas sensibles tuyas y si vos querés traer las zonas sensibles, te lo voy a dejar a vos. Pero el punto es que traíamos, somos los privilegiados que llegamos con personas que tuvieron más de 90 años. Pero eso nos lleva a otro punto. Jamás estás preparado para la muerte aunque tengas 120 años. Porque hay gente que puede pensar, si ya tenía 90, si ya tenía 100. Si ya tenía, para nosotros no significa nada más que no estaba preparado para eso, aunque era una situación anunciada. Y fíjate, cuando vos me contaste lo de tu mamá, en ese miércoles que nos íbamos a reunir había preparado un tema que se llamaba preocupación e intuición desde la perspectiva científica. Y dije, voy a trabajar con Tito dos puntos fundamentales que aparecen en esos momentos. Porque la preocupación es aquel conjunto de ideas y imágenes en las cuales el cerebro está tratando de resolver una situación. En este caso, tu mamá con la situación que le ocurrió. Y la intuición algunas veces nos puede jugar la mala pasada, pero también nos puede avisar. Nos puede avisar que ya estamos frente a una cuestión en la que nos tenemos que preparar. Pero no me quiero detener en eso. Ahorita lo que voy es que estábamos cerrando el punto de lo privilegiado que hemos sido. Que en tu caso tuviste una mamá con cordura, lucidez, independiente hasta en los últimos momentos de su vida, aunque ya cuando estaba en el hospital fue otra cosa, pero antes de eso, vos tuviste la oportunidad de conversar, de preguntar, de expresarle tu amor, tu apoyo, porque yo la conocía, ahí estaba siempre, y estaba, ella se sentía segura porque estaba con su Tito, ¿me entendés? Su hijito, ahí estaba él y su esposa y sus nietos y nietas pendientes de saludarla, comunicarse, aunque en los trajines de la vida muchas veces sucede eso. Y yo me di cuenta que vos dedicabas ese tiempo, así que creo que fue un privilegio. Otro punto importante a traer, Tito, es el que yo te decía. ¿Con quién has tenido un cordón umbilical real? Con nadie. Son seres humanos que fueron distintos los vínculos. Entonces, por lo tanto, eso nos lleva a algo. ¿Dónde se queda?
Y yo hablaba, porque con mi mamá hablábamos y toda la cosa, y decía, me voy a quedar en los recuerdos. Y es cierto, por aquí estuvo la Candita, decía, por acá pasaba pero también se queda en tu genética y se queda en tus proyectos, se queda en tu sabiduría, se queda en tus principios, en aquellos que ella contribuyó. En mi caso, ¿qué fue lo que hice? Terminé el libro que tanto había ido postergando. Ella falleció en el 2020, yo lo terminé en el 2023. En honor a ella dije, voy a terminar eso, porque le había prometido hacerlo. Entonces, una de las primeras cosas que nos debe de quedar es, uno, si tenés todavía un ser amado vivo, trata de desligarte del hipnosis de la vida cotidiana y dedicarle un poco de tiempo, sobre todo si ya tiene una edad avanzada y si se puede comunicar, porque hay personas que tienen a la mamá con Alzheimer, con demencia y otras cosas, que es un tema mucho más así complicado. Pero si la tenés que se puede comunicar, aprovecha el momento y conversar, comunicate con ese ser humano. No sé qué pensás vos de esa parte, de dejar ese tiempo. Hay varias cosas que quisiera, no tengo la capacidad de, como vos, de que vas recordando todo, yo necesito apuntarlo, pero ahorita no tengo ni cómo. Aquí Pero, te lo mando. pero hay ciertas cosas, por ejemplo, cuando estaban hablando acerca de que no importa la edad que tenga la Ujú. persona, en realidad, aunque sea una anciana, aunque sea lo que sea, uno lo siente. Incluso yo me atrevo a decirte, porque he conocido casos, Rodolfo, que incluso cuando ha habido un aborto inesperado, pues, involuntario, yo conozco mujeres que, puchica, han pasado años y años y todavía lo recuerdan con mucho dolor. Fíjate, y estamos hablando de un feto. Ya no digamos, ya no digamos una persona con la cual has convivido pues gran parte de la vida que después llega pues a su final. Pero entonces te quería hacer ese énfasis, que incluso hasta los abortos inesperados duelen, duelen. Ahora, en ese aspecto también hay un cúmulo de cantidad de cosas, ¿verdad? Porque también yo te puedo mencionar de que hablando de los abortos inesperados, de que tal vez no es lo mismo cuando ha habido un aborto inesperado para una madre. Digo yo, pues esto, a lo mejor estoy súper equivocado, pero si ya una madre tiene 5 hijos y tiene un aborto, pues qué pena, pues, para mí digo yo, pero te digo que esa madre le va a doler, le va a doler. Pero por supuesto que no es lo mismo, digo yo, que tal vez sea una primeriza que no ha podido tener hijos, que tal vez este es un intento que está haciendo y que tiene otro aborto, pues me imagino que debe ser más fuerte. Pero bueno, cortemos ahí, como decía mi gran amigo el Meléndez, el Nica. Pero también estaba hablando del apego que hay o de relación que hay del cordón umbilical que decía. Fíjate que en ese aspecto, me estás haciendo recordar o hacer reflexión que yo sé que todos los hijos son amados, son queridos y todas las madres son amadas y son queridas y todo eso. Sin embargo, también hay una cosita ahí como bien especial. En este caso, digo yo especial, a lo mejor no será ni tan especial, pero tal vez con lo que le diga sí lo van a ver más especial. Vos sabés que a mí me dio polio. Por lo tanto, y fue un polio infantil, o sea, yo tenía 9 meses de edad. Y por lo tanto, y fue el quinto de los hijos de mi mamá, pues, y de mi papá, del matrimonio de mis padres. Y por supuesto, de que cuando a mí me da el polio, fue una transformación total de la familia. Fue una transformación total. En primer lugar, pues porque la atención que me brindaron a mí era una atención de urgencia y de necesidad y todo eso. Entonces, y los otros hermanos, y los demás. Pero ahí viene la magia de cómo mis padres
sea, no sé quién los asesoró, no sé si fueron, me imagino que no, estos son cosas de Dios, porque en aquella época, te estoy hablando, hace qué, 68 años, o sea, que no creo que hayan consultores, ni mucho menos, pues allí era como venía. Sin embargo, eh, lo- no sé si decir las reglas o los lineamientos que la familia comenzó a tener fueron cambiados, porque entonces ahora había una prioridad mayor en ese momento que era sacarme adelante a mí. Pero en primer lugar, sobrevivir, porque yo pasé no sé cuánto tiempo prácticamente, no sé, en estado de coma, qué sé yo. En Ujú. primer lugar, sobrevivir. En segundo lugar, la recuperación. Y asistir que eso fue un peregrinar de mis primeros, qué sé yo, 12 13 14 años, con todas las operaciones y todo que me hicieron. Yo mis vacaciones y todo de colegio era en el hospital operándome. ¿Y quién crees que era la que estaba ahí? Mamá, ¿Ok? Y entonces, y entonces, esa es una revelación. Yo digo, ¡ala, qué barbaridad! O sea, ¿cómo yo no iba a ser agradecido con mi mamá cuando yo sé de que él he escuchado historia, he visto historia, he visto películas con historia, de que, y sobre todo también en aquella época, ¿verdad? Incluso yo tuve conocimiento de, de personas en mi pueblo o en las historias, pues, de que a a los niños que tenían algún problema, algún defecto o algo, entre comillas, defecto, que nacían, los escondían o les daba vergüenza y no los andaban en la sociedad, no los presentaban, ahí lo tenían, ahí pues. conmigo. En el caso de mis padres fue totalmente diferente. Y Ujú. entonces ahí venía la otra etapa te quería mencionar. Al principio era sobrevivir, por el problema que estaba en ese momento yo, pues cuando me dio pero después era el hecho de ir formando a una persona que, que había quedado con las secuelas del polio para convertirlo en un ciudadano de bien, en un ciudadano como sus otros hermanos, con, con aspiraciones, con deseos de superación, con pensamientos positivos y con alegría de la vida. O sea, todas esas cosas, eso fue un trabajo titánico de mi mamá. Cabal. Y te digo que ahora que lo estoy reflexionando, a lo mejor ahora pensándolo bien, a lo mejor será que también, que no lo creo, porque mi hermano también lo son, pero tal vez en el caso mío un poco más excesivo ese cuidado, porque yo, mira, ahorita me acordé de un pasaje en la Biblia que dice que había una, ya, te lo quiero resumir, dicen que había alguien que le debía al patrón 100 sacos de arroz, de trigo, lo que sea. Y había otro que le debía 5 sacos de trigo. Entonces, un buen día, el patrón en esos arranques de bondad lo llamó a los dos y a los dos les perdonó su deuda. Entonces la pregunta era, ¿quién creen ustedes que quedó más agradecido? A lo mejor, quizás, eso fue lo que a mí me pasó y por eso fue pucha, que si yo he escuchado que a los niños los dejan en los basureros, a los niños los dejan en las entradas de los conventos, a los niños los dejan, los dan en donación, ¿cómo es en donación? ¿Cómo es que se Adopción. llama? En Adopción. adopción y todo eso, porque la verdad, pues, y sobre todo en aquella época y sobre todo en aquellos pueblos del subdesarrollado, de un pueblo pobre
de un país pobre y de un pueblo pobre donde nosotros estábamos. Entonces, todas esas cosas son de que las cosas que ahorita me están viniendo a la mente y yo digo, en realidad, wow, ¿te imaginas ese panorama? Tengo ya 4 hijos, me nace uno más y ahorita tengo problemas. Y ya, y con mis 4 hijos, ¿qué puedo hacer? Y con las limitantes pero fue una transformación, como te digo, total de la familia. Se comenzaron a poner ciertos reglamentos, ciertas reglas de que, o sea, aquí era... y también mis padres fueron muy mente abiertas para recibir recomendaciones de los médicos. Y eso ya yo conscientemente escuché una vez que uno de los médicos de los múltiples médicos que me vieron, le estaba diciendo a mis padres que a mí me tenían que educar con las mismas reglas de mis hermanos mayores. O sea, nada de consentimiento, ni nada de que nada, a la hora de alguna travesura, a dar el mismo tratamiento que le daban a mis hermanos mayores. Y a la hora de una exigencia, lo mismo. Y así fue. Así fue, a la hora que, porque la verdad que yo fui muy inquieto, ¿eh? Yo fui muy inquieto y entonces por supuesto que mi mamá fue también la que tenía que estar en ese momento controlando toda la situación de todos mis hermanos, con la mía también, para que no hubiesen esos excesos de sanganada y que tuviera yo más control ahí. Antes que de continuar, Jacqueline. Gracias, Jacqueline, por estar con nosotros. Ya goza de la gloria del Señor. Ok. Gracias, Raúl Valdivia, Marixa, gracias. Sandra, Sandra, discúlpame que no te he contestado, pero contigo hay que contestarte, ya sabemos, ¿verdad? Porque tú y yo tenemos una gran relación. Ok, entonces ahí iba, y no sé qué otro punto era. Bueno, entonces, bueno, pero hablando eso del condón umbilical, pues ya te puedes imaginar. Ahora que estoy haciendo la reflexión y que me estás tú sacando esto, pues ahora ya, ya hasta yo me estoy, ya hasta yo estoy como diciendo, ¿será que por eso? Ok, hasta ahí. ¿No? Y como les digo a mis hijos y a mis hijas, nietos y nietas, allí también está uno, fíjate. En tu caso, ¿qué revisas vos? Vos decís, mi mamá reorientó las posibilidades de mi vida por una vía positiva, convertirme en un ser humano igual que cualquier otro ser humano que andaba por ahí como mis hermanos. Por el otro lado, eso no solamente fue en ese momento, sino que son las huellas que quedaron en tu personalidad, tu carácter, tus capacidades, llevan ese toque implícito. Entonces, aquel día yo estaba en un taller diciendo, acuérdate que algunas veces hacemos viajes en la imaginación y la fantasía, ¿verdad? Entonces les decía, analizar las tendencias actuales, ahí está el Neuralink y están otras cosas. Están los sueños lúcidos, están las estimulaciones cerebrales. Va a llegar un día en que te van a implantar algo y vos vas a poder recorrer el pasado en tu memoria y volverlas a vivir como que fuera realidad. Vos lo que estás haciendo nada más es verbalizarlo. Pero eso futuro es probable que de pronto, por eso dicen, no tendrás nada y serás feliz, porque la gente va a querer estar metida en esos rincones de su memoria y de su mente como que fuera realidad. Entonces, lo que estás haciendo vos ahorita es lo que me decía mi mamá. ¿Dónde quedamos? En los recuerdos también. Pero quedan fundamentalmente en tus aspiraciones, en tu personalidad, en tus capacidades, etcétera. Pero eso me lleva al punto que estábamos conversando hace ratito. El hecho de detenernos en esa hipnosis de la cotidianidad y dedicar tiempo a ese ser humano que como ya pasó de los 50 ya pasó de los 60 en algunas familias, en algunas personas se secundariza. Y aquí voy a traer la frase que uno de mis hijos, Edward, tuvo en un sueño, que como esa sabiduría cerebral apareció. Dice que se le apareció a mi hermano en los días que había fallecido. Mi hermano para nosotros fue un ser simbólico importante. Y dice que él le dijo, hay momentos en la vida que vivimos una despedida sin despedirnos. Imagínate vos, vaya, dejas a alguien, vaya, salud, nos vemos, pum. Y de pronto te dicen que tuvo un accidente y falleció. Te despediste sin despedirte. Desde allí, una lección que me ha quedado a mí. Bueno, nosotros somos una familia
que somos bien abrazones entre sí, ¿va? Vemos a los nietos, les damos hasta 4 o 5 abrazos de un solo, ¿va? Ey, por los que no te daban estos días, y ellos igual con mis hijos e hijas, despedirnos sin despedirnos, en este caso despedirnos, nos vemos en la próxima, pero con todo el afecto que puedas dar. Esa es una lección que no sé qué querés opinar vos de ello. El hecho de que dejemos la vida cotidiana y sin gnosis y nos dediquemos un poquito a comunicarnos con el ser humano y aún en las despedidas, despedirnos como se debe, porque la vida es extraña, la incertidumbre es algo que acompaña al ser humano y no sabemos cuándo te puede dar una sorpresa. Porque a mí la muerte de mi papá me sorprendió, la muerte de mi hermano me sorprendió, la muerte anunciada de mi mamá, a pesar de todo, me sorprendió. La sorpresa siempre nos va a acompañar en algo tan límite como es la muerte de un ser amado. Pero me gustaría que reflexionáramos en esta frase, si te parece. Hay momentos en la vida que vivimos una despedida sin despedirnos. Y era de Edward Muñoz y Salvador Muñoz, en los sueños de él. No sé qué opinas de esa frase. Bueno, sí que es de gran sabiduría, porque, y sobre todo, uno lo siente más cuando ha tenido la experiencia, pues. Sí, Sin embargo, bueno, hablando en materia personal, sí, sin embargo, yo creo que justamente por la conciencia que tuve siempre de eso, es de que ahora que me sucedió, que estoy viviendo, como te mandé a decir ahí yo, que estoy en el ojo del huracán, pero como yo ya tenía este tipo de conocimiento, de conversación, que lo habíamos tenido ya, como te repito, en distintas oportunidades, además de que yo cuando veo una película y todo eso, y que son de estas cosas, me interesa mucho saber ese tema, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho el hecho de que no tengo, pero ni una pizca de remordimiento de decir, ay, que de haber sabido esta última vez que vi a mi mamá, lo hubiera excelente. absolutamente nada. O que si hubiera sabido, lo hubiera tratado mejor, absolutamente nada. O la hubiera mimado más, absolutamente nada. Porque mi vida fue todo, o sea, todo eso, no se me quedó nada en el tintero. Se me quedó nada en el tintero. Entonces, vuelvo a dirigirme a los espectadores. Amigo, ¿usted quiere que a la hora de que un ser amado se vaya de este mundo y usted quiere sentirse tranquilo y en paz y sin ese remordimiento, entonces todo lo que usted crea que después del acontecimiento este, va a sentir si no hubiera hecho esto, si no le hubiera escrito un email, una carta, si no lo hubiera llamado por teléfono. Yo sé que no todos vamos a tener el privilegio, como bien mencionabas vos, de tener a este ser amado, pues que yo lo veía todos los días. Bueno, yo sé que no, yo sé que es difícil, pero aunque esté en otro país, aunque esté en otro estado, vos no te imaginas, Rodolfo, cómo gozaba mi mamá cuando mis hermanos la llamaban. Pero eran una cosa, y, y yo no tenía ni siquiera que, que enterarme de que le habían llamado porque la veía con la felicidad que después andaba. Y entonces platicando, ¿y qué tal? Oh, eh, bien, anoche platiqué con Manolo, que no sé cuánto, que estuvimos hablando como una hora. Yo digo, por supuesto que se nota la diferencia, pues, o cuando mi hermana Fati también lo mismo, ya tenían programadas los días y las horas para ya cada quien está, porque estamos hablando de otros países, ¿verdad? No es lo mismo que aquí vivas aquí a media cuadra o a 10 minutos, a una hora de distancia que puedes venir cualquier día, pero cuando estás hablando de otros países, o mi hermana Bruni, que eso también era como un horario, pues igual como yo, porque nosotros aunque vivíamos, como te dije, bueno, vos conocés el apartamento atrás de mi mamá, pero yo, por ejemplo, todos los días a las 9:20 de la mañana, o sea, ese era parte de mi ritual.
O sea, yo desde que me levantaba y todo eso, ¿verdad? Mis oraciones, mis esto, mis reflexiones, el hecho de saber que aquí estaba mi señora, esto, el otro, y a las 9:20 de la mañana, antes de tener el programa, el espacio que yo tengo todos los días, era una llamada para ella, de que cómo había amanecido y que cómo estaba, o a levantarla, a animarla, a darle terapia, de que no, no, levantate, levantate, el sol está radiante, esto, el otro, bla, bla, bla. O la orientaba más en el sentido de que, mira mamá, hoy es miércoles, hoy es 18 de mayo de diciembre, el clima va a estar así, así. O sea, todas esas indicaciones se las daba yo desde, desde, desde esa hora, pues. Entonces, porque era parte de mi ritual. Entonces, pero también mis hermanos eran igualmente con ella, desde que las conversaciones, a ver, vuelvo otra vez a dirigirme a los espectadores. Y es importante, importantísimo, cuando uno hable con estos seres queridos así, de que traten de hablar solamente de cosas bonitas, de cosas positivas. No se pongan a estarse quejando, por favor. No le digan cualquier cosa que ustedes anden atravesando porque entristece y les preocupa. Sí. Y les preocupa. Hay, hay preocupaciones que mi mamá tenía, no solamente de mi hermano y de mi persona, sino de los nietos, e incluso los amigos. O sea, mi mamá todos los días ella tenía también su ritual de oraciones y todo eso, y ahí me mencionaba todititas las personas por las que estaba ella rezando y que ya recibí un rosario por fulano y ahora por no sé quién. Yo tuve una anécdota bien bonita en cuanto a eso. Platicando una vez con mi mamá, ella me decía de que, ay, que me estoy desvelando mucho, que no sé cuánto. Y le digo, ¿y por qué? ¿Qué estás haciendo? No, es que cuando ya apago la televisión y todo, me pongo a rezar, me dice, no sé qué. Le digo, oh, sí, sí, me dice, no. Y estoy pidiendo, entonces me comenzó a decir por quiénes estaba pidiendo. Mira, Rodolfo, comenzaba con mi hermano mayor, ¿verdad? Entonces, con él, con sus hijos, con su pareja, con sus niños. Y después venía el otro, hasta que llegaba el turno mío y todo eso. Y después venía con los familiares. Entonces, le digo, pues con razón, ¿cuántos tiempos te volás ahí? Por lo menos una hora, unos 45 minutos. Sí, dice, ¿y por qué le digo, no haces como yo? ¿Y cómo haces vos? Me dice, yo cuando estoy en mis oraciones, el Señor, y te pido por todos los que me han pedido oración y todo eso, yo los meto en un saco, le digo, sanarlos, curarlos y todo eso. Y me quedaba ahí. Me dice, bueno, voy a hacer eso. Y al día siguiente que nos encontramos, le digo, ¿y qué tal? ¿Te desvelaste? No me digas, me dice, eso no me gustó, dice, no, no es lo mismo, me dice, yo sentí que no recé por ninguno de ellos, los metí en el saco, dice, pero no sentí, así es de que yo voy a continuar pidiendo con nombre y apellido. Y yo creo que hasta lo hacía por terapia, porque vos le Sí, preguntabas, eso. ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? El segundo hijo del nieto tal, y él te lo decía. Y hasta te lo decía el día que había nacido. Pero eso era porque, obviamente, te imaginas que todos los días estés pensando en eso. Todos los días. Estar dándole, dándole, y también te pido por este, y también te pido por no sé cuánto. Obviamente que eso le hacía de que su cabeza se estuviera. Rosaide Cruz, gracias Rosaide por estar con nosotros. Martina Ortiz, gracias. Oscar Barker, gracias. Vicente Aguirre, muchas gracias. Así es de que todo eso era parte de la terapia también, pues. Ok, que no sé, ¿qué más teníamos? No, mire, eso debería de anotarlo como un método para mantener y preservar la memoria de largo, mediano y corto plazo. Porque es bien seguro que cuando ella traía cada uno en su cerebro, acuérdate que el cerebro, vuelvo a repetir, son 100.000 millones de neuronas, trillones de conexiones nerviosas, 2.7 petabytes de capacidad de almacenaje. Venían imágenes, venían experiencias fugaces para la conciencia, pero para el cerebro eran películas. Y ella, al repasar cada uno de ellos, eso podría explicar por qué tu mamá mantenía una
memoria bien prodigiosa para la edad. Así que anótatelo como un método que tu mamá te dejó para que lo practiquemos también a futuro. Ya sacarlos del saco a cada uno y Y empezar a rezar por cada uno de ellos con todas las características que tengo que tienen. comenzar por hacer una nota, un notebook para mandarles a pedir a ellos que me digan cómo se llaman toda la gente, porque yo casi ni me acuerdo. Yo soy terrible con los nombres y todo eso, tengo que estarlo. Pero sí, no, obviamente que eso definitivamente que contribuyó Sí, muchísimo pero para no que... quería dejar de lado una cosa que estábamos hablando, la insensibilidad que muchas veces puede ocurrir en la vida cotidiana. Fíjate que ya hemos conversado, desde los 22 años yo ando en el área educativa, mi hermano me impulsó hacia ello. Y cuando me presentan algunas veces como experta en esto o aquello, yo les digo, bueno, ahorita si el tema se presta para eso, yo soy experto en cometer errores. Y ese es uno de los que me ocurrió con lo que vos mencionás. Yo una mañana me llaman, porque teníamos negocio, me llaman uno de los trabajadores y me dice, hey, fíjate que su papá quiere que venga. Yo descansando como adolescente me valió, no llegué y había vehículos estacionados y él no manejaba. No llegué. Allá como a las 11 de la mañana llego y me cae una llamada y me dicen que querían hablar con un adulto. Yo le dije, aquí habla Rodolfo Muñoz. La enfermera bien enojada me dice que cómo me atrevo a hablar así, porque había una persona que había fallecido buscando asistencia médica y era mi papá. Yo teniendo vehículo que me lo podía haber llevado, no lo llevé, pero por el otro lado, yo el día anterior me había peleado con él y había cerrado la puerta. No, se instaló en mí y por eso sí me volví experto en sentimientos de culpa, en toda esa serie de cosas y era un tema que estudié mucho y lo daba. Así que ahorita también les compartiríamos a eso, como vos dijiste, no se vayan a quedar con el, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, porque este aparece el poema de Amado Nervo, en vida, hermano. Si vas a regalar flores, si vas a decir te amo, si vas a invitar a comer, hazlo ahorita, no estés pensando algún día. Esa es la primera como sugerencia que brota de dos personas que hemos vivido lo que se llama experiencias límite, porque sí tocan los límites del ser humano. ¡Pum! Olvídate, cuando yo falleció mi mamá, porque falleció acá, el grito de Cora agónico y el grito de Ivania fue pavoroso para mi cerebro. Se había ido. ¿Me entiendes? Entonces sí, te da pavor cuando enfrentas la muerte de un ser amado. En tu caso aparece tu concepción del mundo, tu filosofía de la vida, tus características de personalidad que la tristeza, sé que la estás viviendo, pero vos habría espacios para poder hablar de ella desde lo positivo, desde la alegría que te produjo su existencia. Aunque va, hay momentos en que vos te refugias y una de las emociones que nos acompaña es la tristeza, y yo sé que esa está allí, pero vos buscas la manera de volverla productiva para tu vida y para los demás, porque vuelvo al tema que te dije hace rato, en la red social de apoyo aparecen las personas con las que vos sabés, primero que compartís casi la misma intensidad del dolor, los hermanos y hermanas. Segundo, el rol que te toca jugar en tu caso, a vos el rol te veo, hey, dando ideas, orientando, conversando para disminuir el dolor y convertirlo en sabiduría. Te lo digo porque mi hermana se desmoronó, igual que Cory y otros, y a mí me tocaba el rol ese que ahorita te toca a vos, el hecho de, hey, sí, lo siento profundamente porque me ha movido el alma, pero aquí estoy yo haciendo honor a lo que ella fue, una mujer fuerte, orientadora, que nunca decayó ante los problemas y que encontraba formas de encontrar sabiduría aún en las cosas más complicadas y más complejas. Así que no sé qué opinión te da eso, Sí, Tito. no, 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 indudablemente. Ahora, en el caso personal también, a mí me ha ayudado mucho el hecho de la misma personalidad que era mi mamá, pues, o sea, mi mamá en todo momento, ¿cómo te podría decir yo? Su mensaje era diviértanse, tal Mm. cual, diviértanse, o sea, diviértanse, diviértanse, no, no, o sea, las veces que yo llegaba a decirle, mira, vamos a salir, qué te yo, o sea, se iba a quedar sola prácticamente ahí, así de que nada más te queremos decir, me llamas, oh, perfecto, diviértanse, diviértanse, no hay ningún problema. Vicente Aguirre manda a decir, aunque pasemos adversidades, desafíos que nos da la vida, debemos inyectar ánimo a los que preguntan cómo estamos. Debemos decir, estamos bien, para
preservar hacia los demás el positivismo. Vicente Aguirre es una persona que yo la tengo en un canal que se llama Síndrome Post-Polio, porque a él le dio polio. Y es un personaje de lo más interesante porque él, a su vez, tiene una organización que ayuda a otras personas que tienen este mismo problema, no necesariamente el polio, pero que también tienen problemas para físicos. Y lo interesante de Vicente es de que él es dueño de una mueblería. Y él es un trabajador que ahí me ha mandado videos impresionantes, como este muchacho, que no es muchacho, ya tiene sus años. Mandame decir, Vicente, ¿qué edad tenés? Este, ya, no tiene, pero es increíble. Y mira cómo será que te lo voy a volver a leer porque imagínate. Adelante. Dice, aunque pasemos adversidades, desafíos que nos da la vida, debemos inyectar ánimo a los que preguntan cómo estamos. Debemos decir, estamos bien, para preservar hacia los demás el positivismo. Y ya ahora con ese concepto, ahora con esa información que te di, te imaginas el valor que tienen estas palabras. Así es. Dice que tiene 64 años. Ay, gracias Vicente. Y Ah, fíjate que Vicente viene a abonar lo que nos estábamos preguntando ahorita. ¿Qué papel te toca asumir frente a las adversidades que se convierten en desafíos? Y él plantea que debes de ser la persona que se pare enfrente y diga, hey, estamos bien, sigamos adelante. Y Vicente no lo dice porque lo leyó en un paquín o porque lo leyó en una novela o porque lo vio. Él lo vivió la experiencia. Y así me imagino que ha sido la manera en que él enfrentó su situación y la sobrepasó y se ha convertido, ya que vos decís que tiene una organización que apoya a los demás, en ese líder que les dice a los demás, hey, si yo pude, ustedes van a poder también. Entonces creo que abona a la pregunta que yo te hacía. ¿Qué rol te va a tocar asumir en ese momento en esa red social de apoyo? Como les decía, cuando falleció mi mamá, aparecieron todas, estaban todos los hijos e hijas, nietos y nietas. Ahí estaba la primera red social de apoyo, amistades y otra cosa. Y yo di un discurso, lo grabamos porque El Salvador estaban esperando escuchar y todo eso. Y uno de los nietos, el que en ese momento tenía 11 años, se levantó y también dio un discurso y habló del significado que tenía en este caso, la bisabuela en él. Te puedes decir, aquí están apareciendo esos seres humanos con los que yo voy a contar en este momento de adversidad y de desafío, como decía Vicente. En mi caso me tocó asumir el rol como, hey, protagónico de, hey, eso es lo que dice él. ¿Cómo estamos? Estamos adoloridos, pero lo vamos a pasar. ¿Qué lecciones nos deja esto? Acercarnos los que quedamos. ¿Me entendés? Entonces esa era la pregunta que yo te hice. Y ya casi me imagino la respuesta. Así como sos vos, uno de tus roles va a ser ese, el que va a no, decir, hey, sigamos adelante. indudablemente, Ajá. indudablemente. O sea, vos me conocés a mí, pues Mm. mi lado espiritual, religioso y todo eso. Y, y, y es una cosa, es que yo te digo, bueno, Dios hace maravilla, brother. Dios hace maravilla porque esa experiencia de entregarle todo al Creador, no importa cómo lo llames tú, cómo le llames el otro. Brother, ese ser superior, en el caso mío, pues es Jesucristo y el Padre, el Creador y todo esto, pero eso de entrega, que esa es parte de mi ritual todos los días. Señor, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. A la madre, Rodolfo, lo que tú quieras, sea lo que sea, te doy la gracia, lo que sea. Cuando uno anda con eso en la cabeza, cuando estas son las declaraciones que uno hace todos los días, y entonces me sucede algo, y ahí no sos vos el que decís de que le entregás a él y que haga lo que quiera todo, y que por lo que sea bajar. Entonces, y como esto yo lo he hecho durante cualquier cantidad de años,
Entonces es normal, es natural para mí que aunque me pasen cosas que son totalmente adversas, que por supuesto que no las quiero, no las deseo ni nada, pero le doy gracias al maestro porque yo digo, bueno, si así es la cosa, pues así es. En algún momento, lo mágico de esto, Rodolfo, es de que cuando uno acepta estas cosas así, llamémosle como le llamemos, el mundo, el universo conspira, ok, pues el universo conspira. Pero cuando uno acepta estas cosas así, Dios se encarga de buscar una salida, de buscarte algo de que entonces uno dice, a la vez, que no era ni que no era para morirse, pues las cosas, si en realidad aquí estaba una solución. O sea, aun cuando pasen las cosas más difíciles, como es la pérdida de una madre, yo estoy viendo ahorita el problema, pero yo sé de que Dios me está concediendo después otra, ahora voy a tener otro tipo qué sé yo, de salida, de aliciente, de, de objetivo y todo eso, que tal vez hasta ahora no lo había conocido porque estaba en el lado del confort de una vida ya plena, confort. Ahora vienen otros desafíos y a lo mejor vienen otras etapas de que hasta ahora no las había ni siquiera tratado de impulsar, pero ya la cabecita pues, ahí va a andar. Ahí va a andar. Como en el caso tuyo, tú hablabas de la experiencia de ese libro que quedó ahí, que lo habías tenido ahí durante tanto tiempo y que ahora pues lo pudiste desarrollar pensando justamente de que eso era algo que vos le habías ofrecido a tu mamá y que obviamente después salió. Y, y eso posiblemente va a ser algo que también conmigo va a suceder porque yo he estado escribiendo pues, yo, yo tengo un archivo exclusivamente para hablar de todas las cosas eh, así anecdóticas de mi mamá y todo eso. Me dio suficiente tiempo para hacerlo y tengo bastante, ¿no? ¿Ibas a hacer algo? Fíjate que no quiero perder algo que acabas de decir, pero me voy a remitir a algo. Los seres buscan la verdad, buscan, ejemplo, el paramecio. El paramecio se ha demostrado que no tiene cerebro. Es un organismo unicelular, pero cuando anda en el agua, el paramecio le echas ácido y el paramecio capta que es ácido, fíjate, siente que es ácido y se repliega. El paramecio, que es sin cerebro, unicelular. Veamos las plantas. Hay gente que dice, hey, hace poco cortaron todo ese árbol. No tiene proceso de clorofila, por lo tanto no puede vivir. Pero se ha encontrado que las plantas se comunican subterráneamente utilizando un huésped, que es un Wow, tipo de hongo, que prehistóricamente se unió y el hongo le dice, hey, dame dióxido de carbono, que es su alimentación, y yo te doy comunicación. Te dicen que las plantas, y eso no es especulación, revisarlo en la ciencia y te vas a encontrar que la ciencia biológica ha demostrado eso. Se comunica, se advierten, digamos, si hay una quema, se advierten entre ellas, se avisan. Quiere decir, el paramecio sin cerebro, las plantas que parecería que no tienen lo mismo, se comunican y se transmiten. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿y estos 100.000 millones de neurones? Y vuelvo a lo mismo que ya no te voy a repetir. Entonces vos me traes un tema, Rodolfo, los niveles de conocimiento. En la vida cotidiana andamos y la muerte no nos preocupa hasta que nos sorprende la muerte de un ser querido, porque muchas veces en una sociedad insensible a la gente no le perturba la muerte de otros, le perturba la muerte cuando tocó a su familia. Segundo nivel, el conocimiento científico. El conocimiento científico te ha demostrado que el ser humano se inicia y se esfuma. Hay unos que plantean que se convierte en energía, otros que los átomos se unen al universo, etcétera, dependiendo de la ciencia. La filosofía todavía está preguntándose, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Y más que respuestas nos tiene interrogantes y algunas especulaciones, pero vos decís, fíjense que en este momento en mí se ha activado el siguiente nivel que es superior, el espiritual. Y desde allí me explico
de la muerte, me explico la vida en el más allá y dejo en manos de Dios todo, independientemente de la visión que tengas de Dios. Porque cuando me han preguntado, yo les he dicho, fíjense que al final yo creo que yo soy panteísta. El panteísta que cree que Dios está en todo. Porque creo que no lo tenemos que buscar solamente en la época actual, sino que en los trillones de años que ha transcurrido, que no tenemos ni capacidad para pensar en Él, en los trillones y más, más allá de los trillones de años de Eternidad, existencia bro. y en la Eternidad. multiplicidad de universos, y aquí nos deja lecciones en la naturaleza, en nosotros mismos, etcétera. Pero volviendo al punto, entonces me hiciste pensar en esos cuatro niveles. Entonces vos decís, hey, este tipo de programas en el que yo me estoy moviendo a niveles del conocimiento espiritual, que allí, a diferencia del sentido común, sí estoy enfrentando el asunto de la muerte. A diferencia de la ciencia, yo acepto que en un nivel la ciencia tiene razón. A nivel filosófico me quedo con inquietud, pero necesito responderme y la respuesta me la da la zona espiritual de mi pensamiento. Por lo tanto, te invito a que salgas de la vida cotidiana y te tengas a pensar que la muerte va a llegar, la tuya o la de los demás. Prepárate y vivir lo mejor que puedas las relaciones con los demás y mirar si logras encontrar al ser humano que está al otro lado. Porque casi siempre nos relacionamos con roles: mi papá, mi hermano, mi tía, mi prima, mi amigo, mi enemigo, etcétera. No, al ser humano que tenemos adentro, que es el privilegio que nosotros tuvimos después de aprender las lecciones de la muerte de seres queridos antes del ser querido que se nos fue. Como te dije, no fue lo mismo la muerte de mi papá que la muerte de mi mamá y mi hermano. Y a mí me entró, y por eso te mandé el tema de la preocupación y la intuición, porque con mi hermano nos preguntábamos, cuando falleció la mamá de mi papá, es decir, mi abuela, a los 6 meses se fue mi papá. Y dijimos, hey, ¿y quién se va a llevar la candita? Que era mi mamá, va. Y mi hermano, ojalá que sea vos, que sea yo, me decía, porque yo no podría soportar perderte como hermano. El Salvador, además de ser un tipo que pensaba, era un intelectual, él tenía mucho corazón. Entonces, y a los 6 meses se fue después de mi mamá, imagínate. En ese tiempo a mí me quedó activado el pensamiento mágico de pensar, hablando de mágico, voy a hacer un comercial, no sé si viste, 100 años de soledad de Sí. Netflix. Está interesante, es pensamiento mágico, surrealismo mágico la película. Entonces me quedé con eso. Te incitamos a aquellos que todavía tienen a seres queridos, no necesariamente la mamá, su pareja, sus hijos, sus hijas, sus abuelos, sus papás, sus tíos, a quien quieran y piensen que aman, que se desliguen de la hipnosis que produce ese sistema, que dejen el celular a un lado y busquen la manera de verse cara a cara, tomando un café con ellos y conversar, y ver si logran meterse en su mundo, porque últimamente la gente se mete tanto en su mundo y sobre todo es el mundo artificial creado por las redes, que se olvidan de vivir al ser humano que tienen enfrente. Ese sería algo que se me ocurrió compartir en este momento con ellos, ya que me dijiste que les hablara a ellas y a ellos, Sí, sí, y con sí. vos, va. Así que no sé qué opinas, y tú. No, 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 pero me hiciste recordar algo pues, que ahorita que dijiste eso de Salvador, que te digo de que ojalá que sea él el que se vaya. Después de, entre las oraciones que yo hacía con mi mamá, sobre todo cuando me pedía que la sobara y todo eso, entonces yo llegaba y la sobaba, pero para mí, en el momento de la sobada que le daba, era oración que yo hacía, porque para mí era, no solamente era de sobarte para aliviar, sino pedirle a Dios que también sucediera el alivio pues, que ella necesitaba. Pero eso se hizo también un ritual. Y entre las cosas que ella me decía cuando platicaba, me decía ella, yo quiero que vos estés a la hora de que yo me muera, porque yo quiero que me acompañes en ese momento. Y entonces, ella me lo decía también porque yo fui el que estuvo con mi papá también y que estábamos solamente él y yo, y que yo lo ayudé pues a esa transición. Entonces ella me lo decía a mí, ve, yo quiero que vos estés ahí, ok, y gracias a Dios que se nos concedió, pues, que yo estaba ahí. Pero yo, eh, en eso que ya sabíamos, pues, que ella era irremediable, ya, como estaba ella. Entonces yo me le acercaba al oído y le decía la misma oración que hacíamos cuando yo la sobaba.
Pero ahorita que dijiste eso, esto de Salvador, me acordaste de que yo también le decía, mira, le decía yo en el oído así, mira, y ya sabes, me lo saludás. Pero decirle que no tenga prisa conmigo, que yo quiero estar más tiempo aquí. Y se lo decía de una manera de chistosa, pues, y todo eso. Incluso mis hermanos que oían que yo le estaba diciendo eso, estamos bien todos, así que saludámelo nada más, pero tranquilito que todavía queremos estar más tiempo aquí. Y ahorita me acordaste cuando dijiste eso de Salvador, que son cosas que uno salve, que uno lo dice y quién sabe cuándo, cómo viene, por uno viene la pelotita después. Ok, déjame leerte algo más que mandó Vicente. Dice, sigo viviendo la experiencia, dice. Hace poco regresé de visitar a una persona que por los poros sale agua, porque tiene retención de líquidos y está decepcionado por lo que pasa y compartí mi testimonio con la hermana y sus dos hijos. Mira, para tener un poquito más de conciencia de Vicente, Vicente vive en un pueblo de Nicaragua, ya te imaginas, de un país pobre en un pueblo pobre. Y entonces, esas son misiones. Eh, Rodolfo, esas son misiones de que, además de que como tiene esa organización, pues me imagino yo que es como conocido y entonces cuando algo sucede, ve, anda donde fulanito, pues, porque él te puede ayudar, porque él ayuda también a construirle, como él es, él, él- él- él tiene ese taller de Carpintería, mueblería. mueblería. Entonces él es bien ingenioso también y hace hace sillas de ruedas y hace cosas así. Y entonces por eso lo buscan mucho a él en ese sentido, ¿eh? Y está obviamente que es una misión extraordinaria la que tiene. Gracias, Vicente. También un abrazo para Mariano Bermúdez, Eduardo Rivas. Eduardo, estás en Canadá siempre. José Ramón Soto. Un abrazo y Douglas Stewart. Por favor, ahora que veo a Douglas, gracias Douglas. Por favor, me acordó Douglas porque él es una persona que siempre nos apoya con los programas, compartiéndolo. Así de que ahorita les voy a decir, por favor, amigo, compártanlo. Es importante compartir. Cuando uno comparte, uno crece. Y en segundo lugar, ustedes ni se imaginan el beneficio que les puede causar este tipo de enlace a una persona que quizás en este momento pueda estar viviendo momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos similares a las respuestas que estamos dando ahorita. Así que muchas gracias, Douglas. Continuemos. Bueno, además de la Ya gracia y la vamos Biblia, avanzando. ¿Qué hora es? Las van a... yo te aviso, me voy a ir faltando 2 minutos porque este momento, hoy sí voy a sentir mucho dejarlo. Mira, siempre digo, me voy y nos vemos el próximo miércoles, pero va a decirme quisiera quedar más tiempo, pero decirle a Vicente que siga adelante con su misión, está haciendo un buen papel y qué mejor que hablar desde la experiencia vivida, haber sobrepasado adversidades, desafíos y seguir adelante con lo mismo y compartir, no solamente quedarse con su experiencia, sino de compartir y acompañar a los demás. No me gustaría quedarme con algo, No, pero fíjate. aquí, déjame ya ahora sí un Dale, comercial, pues, dale, porque adelante. a propósito de eso, amigos, él siempre, su organización siempre está necesitando apoyo económico. Así es de que mándenme a decir ahí si ustedes desean tener algún contacto, yo se los mando para que se comuniquen directamente. Es una persona que definitivamente está apoyando a, a este sector de la población que son olvidados de los olvidados. Así le llamo yo. Adelante, Yo te quería decir algo que apareció en lo que estabas hablando. Yo, que he sido una persona que bajo la influencia de mi hermano, desde los 18 años, empecé a anhelar, pensar.
de manera adecuada, pensar como ellos, que eran mayores que yo. Al pensamiento le he dedicado tanto tiempo que después lo convertí en tema de análisis y desarrollo, en el tema de la personalidad. El día que falleció mi mamá, en la noche, yo cometí un enorme error. Yo jugué el papel tuyo de ser el favorito. Mi hermana y mi hermano lo aceptaban, ya sabían que era el favorito y decían, vos sos el favorito, y ellos no sabían ni por qué, pero se inclinaban hacia mí también, casi igual como mi mamá. Me trataron todos de la misma forma. He sido bendecido en las relaciones, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis nietas, ya después. Pero ahorita me hiciste recordar algo, un error que yo cometí. Ella estaba prácticamente que ya no podía hablar. Se quedó así, pero estaba viva. Entonces yo buscando la manera de que ella se recuperara, porque yo influí bastante en ella, a ella le dieron 5 stroke y solamente lo que tenía era que sustituía palabras. Digamos, la habían visitado 3 amigas y decía, ah, que vinieron las 3 huastecas. O sea, eso nada más, porque todo lo demás se mantenía. Hablaba, cantaba, se comunicaba y toda la cosa. Pero había que haber el problema de sustituir palabras, pero se expresaba la idea. Entonces yo me di cuenta que yo jugué un papel muy importante en la recuperación de los diferentes momentos. En ese momento cometí el error más grande. Me acerco y la abrazo y la beso y le digo, hey, mamá, recupérate, no te vayas, que yo todavía te necesito. ¿Para qué le dije eso? Se le rodaron las lágrimas. Y mate, en lugar de decirle, andate en paz, lo que vos le dijiste, ahí me saludas en este caso a mi papá. Yo le dije, pero yo no lo dije como una forma de querer que me ayudara, lo dije como una forma de querer que con ese pensamiento su cerebro superara el enfrentar la muerte y de pronto empezara a respirar más y la tuviéramos como siempre, que de pronto se recuperaba y comenzaba a reír y a fregar y a estar con nosotros. Así que te cuento que a pesar de la experiencia acumulada, de las reflexiones filosóficas y todo lo que querrás, uno en situaciones como esa todavía está dispuesto a cometer errores sin darte cuenta. Así que lo quería compartir, que en lugar de dejarle ir en paz, yo todavía queriéndole meter un pensamiento movilizador de su fuerza de voluntad y que se mantuviera, le dije eso que al final yo después dije, qué tontera la que hice. Ahorita que lo estoy oyendo de vos, me aparece más clara la tontera, Sí, así que quería sí, mira, compartir. mira, Rodolfo, y te agradezco pues la confianza, pero también dirigiéndome, insisto, este es un programa para que nuestros seguidores capten, y son experiencias, son experiencias. Esto que está diciendo Rodolfo ahorita, que se les quede también, que por favor eviten, porque la verdad, mira, estamos hablando ya de alguien de que ya está, ¿verdad? Y que uno ya sabe. Y ahorita que estás diciendo eso, vos, Rodolfo, si yo hubiera sabido que ponerme con los pies para arriba y la cabeza metida, eso iba a hacer que mi mamá se recuperara, te aseguro que lo hubiera hecho. Pero, pero no, pues, o sea, ya yo sabía. Y entonces, ahorita me acordé cuando, cuando apoyé, estuve acompañando a mi papá en esa transición, este, que yo con él también hice, y lo digo por lo que estás diciendo tú, y se lo digo para ustedes también. Lo que hice con mi papá fue, además de que estábamos en un coloquio de oración, era preguntarle, porque él sí estuvo más tiempo en agonía, y entonces preguntarle, papá, ¿y qué estás esperando para irte? ¿Qué es lo que te pasa? Y comencé a hablarle acerca de todos mis hermanos, entonces le comencé a hablar que Tomás está muy bien y de todo, o sea, ¿qué te preocupa? Fulanito, el otro, Manolo, Alfati, Bruni, todo, todos estamos bien. Pero ahorita que estoy recordando, no fue hasta que toqué a mi mamá y que le dije, y mi mamá también está bien, y no te preocupes por ella, que yo me voy a hacer cargo de ella, en el sentido que me lo voy a llevar a la casa y todo esto. Y fíjate que ahí fue, mira, mira qué interesante, ahorita me lo acabas de recordar, ahí fue donde yo sentí que mi papá descansó y exhaló y sacó un coágulo de sangre, una cosa, y ahí fue donde se quedó. Y se quedó ahí
Y yo me, y yo me quedé ahí también casi como media hora sin decir nada a la enfermera ni nada, porque lo que menos quería era que llegaran a tratar de sacarlo de donde ya se había ido. Y entonces después fui al lobby pues a decirle, y por supuesto que aquellas salieron corriendo y las tuve que detener. No, 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 no me lo detengan ya, déjenlo descansar en paz. Yo creo que eso es importante porque indudablemente que la persona, mira, ve, si yo a veces siento, no sé si vos lo has sentido, no he estado en periodo de muerte, tal vez como ese límite, pero sí he estado muchas veces con preocupaciones que alteran mi salud. Y no es por estar en el filo de la muerte, pero sí altera mi salud y a mí me conforta mucho el hecho de saber que tal vez alguna preocupación que tenía, ahora me comentan de que ve, ya el que sea, pues el que me tenía preocupado y que me digan, mira, ya fulanito de tal, fíjate que está bien, esto, ve, es un alivio, o sea, yo creo que es natural eso, ¿no, Rodolfo? O sea, está hablando físicamente, corporalmente, yo no sé, biológicamente, la mente capta eso y te da esa, 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 esa tranquilidad y te quita ese estrés que tal vez puedes estar viviendo. Y puede ser un tema que era el que yo te había invitado en la anterior ocasión, que es preocupación e intuición. Lo podemos tocar en cualquier otra ocasión que estemos ya disponible para el miércoles. Fíjate que quiero retomar un elemento. Luego, a los 6 meses, retomando ese error que cometí, con mi hermano hice distinto. Porque nosotros nos reuníamos los miércoles con él a estudiar la personalidad. Aunque era economista, él estaba entusiasmado. Aprendí hipnosis, aprendí un gran montón de cosas conmigo y era el encargado de la parte biológica del cerebro, o sea, la parte hipnosis y esas partes para trabajar, decíamos nosotros, en el futuro, el tema que teníamos en los libros que estábamos escribiendo, que eran al final son 4. Y cuando le mandé, porque él se puso la segunda vacuna e inmediatamente al día siguiente lo hospitalizaron. Y me dijo, Rolfo, fíjate que no voy a poder estar este miércoles. Y me despedí así, como dijo mi hijo, despedirme sin despedirme. Ah, vaya, y nos vemos. Y pues colgué. Si hubiera sabido que jamás lo iba a ver, yo me hubiera hasta viajado para verlo. Pero ¿cuál es el punto? Le mandé un mensaje porque lo metieron en un hospital en el cual no dejaban entrar ni a la familia. Entonces nos tocó enviarles audios y le envió un audio totalmente distinto a lo que le dije a mi mamá. Pero dijo porque se los entregaba a una médico que era amiga de la familia. Entonces cuando dice que él lo escuchó, mandaron a decir que se empezó a mover el electrocardiograma. O sea, al final, cualquier mensaje que vos des a la persona que esté en un momento que sabe que está agonía porque ya no podía hablar, lo pusieron en estado de coma. O sea, todo eso se dio y había sido un hombre que se desplazaba unas semanas antes. Debo decir, hey, la muerte sorprendente es un tema que muchas veces la gente, yo no lo quiero tocar porque me da miedo, es que vas a llamar a la muerte, mejor no hables, pero creo que este tipo de programas desmitifican eso, porque abordar un tema, si tuviéramos la capacidad de llamar con la mente a la muerte, también tendríamos la capacidad para llamar a Dios, para llamar la suerte, para llamar la felicidad. Entonces yo creo que hablar de estos temas algunas veces se vuelve importante, pero la gente no lo descubre hasta en el momento que está viviendo la experiencia. Así que espero, Tito, en los 4 minutos que nos quedan del programa, que haya sido algo interesante y esta es una forma en que yo te decía de decirte a vos, hey, mi amigo, mi hermano, estoy con vos y cualquier cosa, ya sabes, yo no soy de aquellos que dicen, porque me preguntas, ¿tenés tiempo para hablar? Me decían, no, hombre, para vos voy a tener tiempo toda la vida. Si estoy en una reunión me salgo, si estoy en una actividad la dejo. Así que ahí estoy, Tito, no sé cómo Bueno, querés pues te cerrar el agradezco programa. mucho, te agradezco mucho y quiero eh, mandarle un saludo también a todas estas personas que nos estuvieron acompañando, que ya leí los anteriores, ahorita tengo Libertad Centeno, Cecilia Robleto, un placer Cecilia. Libertad Centeno me dice, yo a mi nieto te dije, vete en paz, libérate, libérate, mi amor. Fíjate, esta amiga está en Nueva York, esta chica,
Dice, mi nieto murió un 24 de diciembre a las 4 de la tarde. Tu mamá murió por ahí también, ¿verdad? 23 de diciembre, antes de Navidad. Antes de Navidad. Gracias, Libertad, por tu comentario. Ok. am, ah, Estabas diciendo tú algo que se me quedó ahí en el tintero, pero tenía que decirlo. Yo creo que va a ser interesante también para las personas que nos están viendo de que estos temas, si ustedes quieren que los continuemos, porque es bien importante, sobre todo porque yo ahorita estoy en el ojo del huracán, mi mamá todavía está en la morgue, o no sé dónde está, en el lugar donde le van a hacer todo, en el Ross Hill. Pero yo sé que todavía falta tiempo para digerir esto, porque ahorita no, nada más estoy en es más, estoy en el entretenimiento de completar. Yo no sabía, Rodolfo, tantos papeles que hay que llenar. Ah, qué barbaridad, es que es impresionante. Y llamadas y esto y el otro, bueno. Ah, pero yo sé que, bueno, y además, pues, mis familiares y todo eso, pero va a llegar un momento en que ya todas estas urgencias se van a ir desapareciendo y va a quedar entonces aquella cosa que únicamente uno va a estar ya haciendo de verdad como cayendo ya, como dicen los mexicanos, ya que le caiga el 20 el no sé qué, y entonces hasta entonces uno como que, wow, en realidad que no fue un sueño, en realidad que no fue una pesadilla, en realidad que es una, valga la redundancia, es una realidad que voy a comenzar a vivir a partir de ahora. Yo sé que nos tenemos que ir, cariño, Tito, gracias, Cecilia. Ok, gracias, Rodolfo. Tito, y hoy depende de vos el tema que querrás tocar, si tenés tiempo para la otra semana. Ya te dije que este momento lo parto para este espacio, así que ahí voy a estar y cualquier día de la semana, mañana, ahora, más tarde, nos comunicamos y con gusto, Tito. Ok, Rodolfo, gracias, no te me vayas, yo me despido porque vos sos el que tenés que despedir esto porque vos fuiste el anfitrión el día de hoy. Así que yo llego hasta aquí. Bueno, que gracias por haber compartido una vivencia que es de lo que llaman momentos límites y que esperamos que a las personas que les ha llegado la información en cualquier momento de su vida les sea útil lo que hemos compartido, porque ha brotado no solo de la razón, sino que del corazón. Y muchas veces cuando alguien está pasando este tipo de experiencia, lo que menos hace es salir hacia el mundo, pero eso muestra tu actitud de querer compartir tus vivencias, tu experiencia, tu dolor, tu tristeza, tus alegrías del pasado asociados a todo eso. Así que yo soy el primero que te agradezco, Tito, por haber abierto este día el programa y vos sabés que la amistad es eso, estar cuando más la otra persona necesita de sus amistades. Me siento contento de ser parte de esa red social de apoyo y de desarrollo. Así que gracias a todos los que nos han escuchado. Yo no soy como Tito, como abre y como cierra, me gusta de él. Le dije, en mi estilo formal lo voy a hacer porque me cuesta en ese estilo que él tiene de hacer bromas y toda la cosa, pero les decimos gracias por haber acompañado a Tito en este momento en conversaciones reflexivas con Tito y Rodolfo. Hasta la próxima.